Ok, mire esta imagen que tenemos Mm, aquí. Vamos a ver esta imagen. Esto es el operón de lactosa. A ujú, ver, vamos a ver, a olvidarnos un momentico del modelo que vimos del gen eucariota, ¿verdad? Que era ujú, este que teníamos aquí en tu libro, sí. el FER6, Ujú, y vámonos al modelo este que está aquí arriba. Esto ujú, lo preguntan en el USMLE. El motivo por qué lo preguntan no lo entiendo mucho. No lo entiendo mucho. ¿Por qué? Porque esto realmente es cómo funciona la regulación genética en un organismo procariota que es una bacteria. El operón de lactosa lo estudiaron en la Escherichia coli. La Escherichia ujú, coli es una bacteria muy conocida por el ser humano que tiene un mecanismo de regulación genética bastante particular. Y el mecanismo este que vamos a estudiar se llama operón de lactosa. Entonces, hay que aprenderse la anatomía, por así decirlo, del operón de lactosa para poder entender la regulación del operón de lactosa. El operón de lactosa es cómo el gen es regulado en un organismo muy simple como el procariota. Y a partir de esa regulación, pues podemos entender cómo se regulan organismos un poco más complejos, como los eucariotas. ¿Ya? ujú, Es sí. decir, los seres humanos. Ahora, Ujú, ¿cómo funciona el operón de lactosa? ¿Y qué significa esto? Imagínate que una bacteria que no tiene cerebro ni conciencia es capaz de decidir qué sustrato es el que la va a alimentar bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, la bacteria le gusta la glucosa. sí. Con la glucosa ya fabrica energía, ATP. La Ujú, glicólisis te transforma la glucosa en piruvato, pero ahí se obtiene ATP. Ahora, significa que la única fuente de energía que usa la bacteria para producir ATP, y recuerda que la bacteria no tiene mitocondria, por lo tanto no tiene fosforilación oxidativa, por lo tanto su proceso de producción de ATP es muy limitado. ujú, Pero las bacterias, bajo determinadas circunstancias, sí que pueden metabolizar lactosa. Esta bacteria, la Escherichia coli, particularmente esta bacteria. Hay ujú, otros operones en los organismos, como por ejemplo el operón de triptófano. Pero en el ujú, BOAR te preguntan por el operón de lactosa. ¿Ok? Ahora, el modelo del operón es para un montón de sustancias donde el gen es capaz de regular qué hace, es decir, qué transcribe y qué no transcribe. Ya te dije, la glucosa es el sustrato preferido por una bacteria, pero si no hay glucosa, la bacteria ujú, aplica un principio un poco cubano que es lo que te den cógelo. Es decir, agarra la lactosa ujú. si tiene lactosa en el medio. ¿Ok? No tiene Ok. glucosa, no importa. Tengo lactosa, sí, bueno, vivo con lactosa. No es lo que yo quería, pero es lo que hay. ¿Ok? Ahora, Ok. lógicamente, una bacteria acostumbrada a sintetizar proteínas que están codificadas en el material genético de ella para metabolizar glucosa y hacer la glucólisis, si no puede hacer la glucólisis porque no tiene glucosa, entonces tendría que utilizar enzimas para metabolizar la lactosa. Y ahora tengo que formar esas enzimas que no estaban presentes cuando yo estaba metabolizando glucosa. Y Ujú, lógicamente esas enzimas están codificadas en el operón de lactosa. El operón de lactosa es un gen que tiene diferentes partes y tiene una anatomía especial. ¿Ok? ujú, Ahora, esas partes las vamos a ver. Como todo gen que se respete, tiene un promotor. ujú, Y ese promotor está en el operón de lactosa. Ahora, hay una secuencia que se llama CAPSI. ujú. Vendría siendo algo así como un enhancer, que está O-string arriba del promotor. Vendría siendo como un enhancer, es decir, como un potenciador. Ya te voy a explicar por qué. Ujú. Hay otra secuencia que se llama el operador, Operador. Ujú. el operator. Y esa secuencia
que se llama operador es una secuencia regulatoria también. Entonces, Mm, hasta ahora tenemos tres secuencias: el promotor, el capsid y el ujú, operador. bien, El ujú. capsid es una secuencia donde se une proteínas o factores que ayudan a transcribir. Esa proteína o factor que ayuda a transcribir se llama proteína cap o proteína activadora de catabolitos. ¿Ok? Se llama así. Ujú, Ese es el nombre que tiene en español. O Catabolite Activator Protein. Ahora, también tenemos tres genes que codifican para enzimas implicadas en el metabolismo de la lactosa. Un gen que se llama LAC-Z, otro gen que se ujú, llama LAC-Y, que viene más abajo, y otro más que se llama LAC-A. Todos comienzan con la palabra LAC. ¿Por qué? Porque LAC es de lactosa. Ahora lo que tengo que saber es un gen Z, un gen Y ujú, y un gen A. ujú, ujú, ¿Ya? Esa es la anatomía del operón de lactosa. Ahora, ujú. en el operón de lactosa, en el operador, cuando no se está produciendo lactosa, hay una proteína represora unida al operador. Si yo estoy metabolizando glucosa tranquilamente y estoy usando la glucosa, bueno, hay una proteína unida al operador que se llama proteína represora. Ya, ¿Proteína qué? represora. Ah, represor. Esa proteína represora, como toda proteína que se respete, tiene que tener un sitio donde es codificada. Y ese sitio está fuera del operón, no forma parte del operón y es un gen que se llama LAC-L. Así, LAC-L. Es decir, ya terminamos con la anatomía del operón LAC. Ya la conocemos. El operón LAC regula qué usar, glucosa o lactosa. El operón LAC se activa cuando voy a usar Cuando no hay glucosa, lactosa, cuando no hay glucosa. cuando no hay glucosa. El operón LAC tiene un promotor, como todo gen, donde se une la Ujú, ARN polimerasa 2. Tiene dos. un operador que normalmente está inoperante porque hay una proteína que se llama proteína represora y cuando no estoy usando glucosa, pues eh, esa proteína no debería estar ahí porque Exacto, pero voy a utilizar la lactosa. Pero mm, cuando sí estoy usando glucosa, aquí tengo esa proteína adherida al operador que no deja que la polimerasa pase por ahí. ujú. ¿Ok? Polimerasa Esa proteína es la que va a transcribir tres genes: tres el genes, gen el Z, LAC-Z, Y y el A. el gen Y y el gen A. ¿Ok? Mm, Bien, sí, entendimos eso. entendimos. Ok. Ahora, si ya la cosa se puso tan mala que no hay glucosa en el medio y la glucosa dejó de existir para la bacteria, la glucosa ausente activa a una enzima que se llama adenilato ciclasa en la bacteria. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? Agarra la energía en forma de ATP y forma AMP cíclico con eso, que vendría siendo como un mensajero, y ese AMP cíclico empieza a aumentar. Cuando ese AMP cíclico empieza a aumentar porque la adenilato ciclasa está activa gracias a la deficiencia de glucosa extrema que hay, ese AMP cíclico activa a la proteína activadora de catabolitos que anda por ahí circulando. Esa proteína activadora de catabolitos dice: oh, no hay AMP cíclico. Digo, hay mucho AMP cíclico, perdón. Hay demasiado AMP cíclico. Eso significa que me tengo que activar y va a pegarse, por decirlo de una manera coloquial, al capsid que está al lado del promotor. Una vez que se pega al capsid, hace que la polimerasa
o promueve que la polimerasa se pegue al promotor y comience el proceso o vaya a comenzar el proceso de transcripción de los genes LAC para metabolizar lactosa. Así funciona. Poca glucosa, mucha adenosiclasa activada, se produce demasiado AMP cíclico. El AMP cíclico activa a la proteína activadora de catabolitos. Esa se une al sitio CAP, al sitio de la proteína activadora de catabolitos. Se promueve la acción de la polimerasa 2 en el promotor y va a empezar el proceso de transcripción de los genes LAC-Z, LAC-Y y la A. Ahora, lógicamente, la proteína represora puede inactivarse cuando la alolactasa, que se incrementa en un medio rico de lactosa, la alolactosa, que se incrementa en un medio rico de lactosa, la alolactosa induce la separación de esa proteína represora y la inactiva. Mucha lactosa, esa proteína represora va echando del sitio LAC, del operador, perdón. Va echando del operador, se va de ahí. ¿Por qué? Porque la alolactosa induce la separación de la proteína represora del operador. Entonces, hay dos procesos. Uno, que el capsid está activado y promueve al promotor y a la polimerasa 2 a unirse al promotor, a ARN polimerasa 2, para poder transcribir los genes de lactosa. Ese es el proceso que ocurre cuando la lactosa está alta, la alolactosa está alta y necesito metabolizar la lactosa y no la glucosa porque no hay. Y lo segundo es que la proteína represora unida al operador se va de ahí, sale de ahí. ¿Por qué? Porque la alolactosa tiene la capacidad de inactivar a esa proteína represora y salir del sitio operador y permitir que la polimerasa se desplace rápidamente por esa hebra de DNA para transcribirla y formar precisamente las secuencias codificantes de genes de lactosa. Eso es todo. Un poquito complejo, ¿no? Sí. Lo Ya vamos me, a... Ajá. la anatomía ya me la sé. Entonces, cuando no hay, la anatomía es esta de aquí abajo, de lo más normal, cuando no hay lactosa, cuando no hay glucosa. Así funciona. No hay glucosa activa, o sea, No hay glucosa, se activa la adenylatociclasa. adenatociclasa, exacto, Se produce grandes cantidades de AMP cíclico, de AMP cíclico. porque la adenylatociclasa lo que hace es transformar el ATP en AMP cíclico. AMP Ese cíclico. AMP cíclico es un activador mensajero, un activador de la proteína CAP, que anda Ajá, suelta por ahí. La sí. proteína CAP activada se une Activa. al capsid. El Sí, capsid promueve que la polimerasa se una al promotor. al promotor. Fíjate que es como un factor de transcripción, Ujú, ¿ok? Esa proteína sí. activadora de catabolito vendrían siendo como un factor de transcripción. Y el Ajá. capsid vendría siendo como un, El sitio catalizador. un O sea, enhancer, que no es un enhancer. enhancer como tal enhancer, pero vendría haciendo la función de un enhancer. Ujú, Es decir, de un sitio donde se une una proteína que estimula al promotor, es decir, la transcripción, es decir, estimula que la polimerasa se una al promotor. Luego, ujú, ese promotor, ya listo para la transcripción, tiene otro obstáculo, que el operador tiene unida a la proteína represora, que va codificada por un gen que está fuera del promotor. sí. Pero la alolactosa en extremo, la alolactosa es un sustrato que se produce como consecuencia de un medio rico en lactosa. Ujú, Ya por una parte no teníamos glucosa, pero tenemos mucha alolactosa. Esa alolactosa se une al operado, a la proteína represora que está en el operador y la separa, la quita para afuera. Y ujú. ya teníamos a la proteína activadora de catabolito dando señal por ahí arriba, diciéndole a la polimerasa, únete al promotor y dale, chácata. Y entonces empieza la síntesis
de enzimas que lo que hacen es motivar el uso de lactosa en la célula bacteriana, en este caso en Escherichia coli. No es tan complejo, pero hay que repetirlo una y otra vez para aprendérselo. El operón de lactosa sale en el examen. Por eso está en tu libro. Nadie quisiera aprendérselo realmente. Bien, entonces, tenemos un sitio. Vamos a ver un poquito cómo esos genes actúan. Gracias, amor. ¿Cómo actúan? Número uno, vamos a suponer que tengo la glucosa baja y la lactosa está disponible. Si la glucosa está baja y la lactosa está disponible, la glucosa está baja, la adenilato ciclasa está aumentada, hay mucho AMP cíclico, hay activación de proteína CAP, mucha activación del CAPSide porque la proteína CAP viene y mucha activación de polimerasa 2 para que los genes LAC se expresen. Por lo tanto, medio bajo en glucosa, lactosa disponible, mucha expresión de genes LAC. Alta glucosa y poca lactosa. Si yo tengo mucha glucosa y no tengo lactosa, ni se produce adenilato ciclasa, ni hay activación de la proteína CAP y por lo tanto la proteína represora que está pegada ahí, a menos que haya alolactosa, va a estar ahí pegada y no va a haber expresión de genes de lactosa. Alta glucosa, la célula prefiere usar glucosa y no lactosa. Siempre, siempre, siempre. La célula bacteriana. Entonces, cuando yo tengo baja glucosa y alta lactosa, expresión de genes LAC. Alta Ok, glucosa, muy alta glucosa y muy poquita lactosa, genes LAC no expresado. no expresado, sí. Yo lo que necesito saber es que cuando tengo glucosa le echo mano a la lactosa y por lo tanto no hay expresión de genes LAC. Cuando tengo muy alta la glucosa, no hace falta expresar genes de lactosa. Expresar genes, claro, porque no estoy usando lactosa, o sea. Ahora, baja glucosa Ujú. y lactosa no disponible. Bueno, si no hay lactosa disponible, no hay expresión de genes LAC. No. Pero la glucosa baja sí Ujú. hace que la proteína activadora de catabolito se pegue. Sin embargo, la represora no deja que por ahí pase nadie. Porque para que la represora deje que pase alguien por ahí, tiene que, tiene que haber lactosa en el medio. Ujú. Y ahora, si hay lactosa disponible y Y alta baja glucosa. glucosa, ya por el Ujú. hecho de que haya lactosa, hay cierto grado de expresión basal, porque ya hay alolactosa y hay Ujú. glucosa disponible. Bueno, se utiliza la glucosa, que es lo que se prefiere, y se sintetiza una cantidad variable de genes de lactosa. Hay una expresión basal de genes de lactosa. Eso es todo. Ujú. Ahora, no sé si aquí en el libro lo dice, pero bueno, yo te lo voy a mencionar como un dato adicional del operón de lactosa, ¿ok? Ujú. Que creo que debes saberlo, por si acaso. Y es lo siguiente. ¿Ves acá el operón de lactosa? Ajá. Yo no te había mencionado esto, pero aquí te voy a dejar unas tablitas para que la estudies, porque ya el proceso te lo expliqué. Ahí te lo Ujú. lees y te lo voy a enviar. Sin embargo, te voy a mencionar una última cosa. El gen Ujú. LAC-Z codifica para una enzima que se llama galactosidasa, que degrada la lactosa. La degrada en glucosa y galactosa, Ujú. ¿ok? En la bacteria. El gen LAC-Y
lo que hace es sintetizar para una permeasa, que es una enzima que activa un canal que permite la entrada de la lactosa a la célula, la permeasa. Y el gen LAC produce una enzima que se llama transacetilasa, que es menos importante en el USMLE. Y eso es todo lo que te quería mencionar. Ok. Hay La dos función, regulaciones. Sí, dime. no, las funciones de los genes es el dato adicional. Sí, el dato adicional. Luego, recuerda, glucosa alta, no hay, no hay mucha No, adenilato ciclasa, el AMP es cíclico está bajo, la proteína CAP está inactiva y hay inactivo. Ujú. transcripción mínima. ¿Ok? Si no Sí. hay lactosa, si no hay lactosa, la proteína represora está unida al operador, si no hay lactosa. Mm, sí. ¿Dónde que se arma la confusión? Cuando hay glucosa, perdón, cuando no hay No, glucosa, no hay glucosa y hay disponible lactosa. no, cuando no hay glucosa, Ujú, cuando no hay glucosa y tampoco hay lactosa. ujú, Cuando no hay glucosa ni hay lactosa, sí, la proteína CAP se une aquí, pero como no hay lactosa tampoco, la proteína represora está pegada al operador. ujú, Entonces, de todas maneras, no hay transcripción de genes porque la represora no deja que se transcriban esos genes. ujú, Ya, ahí hay una confusión que pudiera darte, pero tú ujú, siempre piensas, esta proteína represora trabaja con lactosa y este capside trabaja con niveles bajos de glucosa. ujú. Piensa eso. Sí. Ahora, si hay lactosa, la proteína represora sale de ahí. ¿Por qué sale Mm, de ahí? Porque a la lactosa la saca. ok. Ahora, ¿qué puede ser? Que haya lactosa y glucosa. Bueno, si hay lactosa y glucosa, de todas maneras, la bacteria prefiere glucosa, va a haber un nivel de expresión basal, porque hay alolactosa y no va a Mm, estar la represora, pero no es que la célula se vuelva loca por la lactosa. No, la célula se prefiere la glucosa siempre. Pareciera un juego de palabras, pero esa es la. ujú. Entonces, Lili, eso es lo más importante en la clase de hoy. Sí. Voy a parar la grabación un momentito. Mm. Profe, Un mañana usted tiene horario disponible después de las 6 o mañana no va a trabajar. momentico. Ujú.